Amigos, otra vez con ustedes para llevar a cabo la segunda parte de lo que les envié la semana antepasada acerca del famoso TLP o trastorno límite de la personalidad. Es algo difícil con lo que nos encontramos los consejeros, los psicoterapeutas, los psiquiatras incluso. Y aunque resulta un tanto técnico lo que he estado manejando, y yo quiero hacerlo un tanto más asimilable. Espero lograrlo, no siempre me es fácil, pero hoy quiero en esta segunda parte ser un tanto más coloquial. Espero lograrlo. Bueno, hay tres generadores de esta desregulación emocional y cognitiva. Y para evitar el estigma del término trastorno límite de la personalidad, que deja un impacto de trascendencia en el paciente y los familiares, de daño, de magnificación de la alteración. Y por eso procuro hacer a un lado esa terminología que resulta un tanto agresiva para facilitar un trabajo menos rudo con las personas que tienen esas dificultades. En su lugar, prefiero, y así lo manejo con mis pacientes, hablar de desregulación de pensamientos, emociones y sentimientos. Aunque en ella están implicadas las percepciones, las conductas y actitudes también. Esta desregulación surge por los siguientes factores. La búsqueda de protección ante el abandono, el maltrato, el abuso sexual que se pudo haber llevado en etapas infantiles o adolescentes. Dos, el establecimiento de una codependencia hacia una persona a quien le es imposible soltar, a pesar de todo el sufrimiento experimentado. Y tres, una imposibilidad de asimilar una pérdida muy significativa en la etapa adulta, que genera una desregulación reactiva, en donde está involucrado todo lo cognitivo. Y cualquiera de ellas es susceptible de corrección. Cualquiera. Aun cuando pueda requerir un soporte medicamentoso para dar sostén a las alteraciones señaladas. Entre tanto que el apoyo psicológico rinde frutos. Es necesario mencionar que este proceso se inicia con una novedad divina a través de un encuentro con Dios, pero si no tuviese continuidad, concreción, como es de esperarse, se debe iniciar un trabajo sanador a través de la instrucción que Pablo señala. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La primera asimilación. El paciente requiere saber cuál es su identidad, misma que probablemente no ha desarrollado. Su posición, su autoridad como ser humano, como hijo de Dios, y en consecuencia de sí mismo, que debe de estar acorde con las múltiples referencias que le son adjudicadas de forma inmerecida por Dios mismo, como a cualquier persona que se relaciona con Él a través de Jesucristo, vía un nuevo nacimiento y no un ritual convertido en una regla que consiste en hacer una oración sugerida que generalmente no es más que un rezo o un cliché protestante, mismo que pasa por alto la necesidad de una
toma de conciencia de irremediable condena eterna, la impostergable asimilación de culpabilidad, el necesario e inminente arrepentimiento de los pecados y pecaminosidad de su naturaleza humana, y la impostergable confesión de ello al Padre en el nombre de Jesús, para con ello, de forma automática, ser aceptado como hijo de Dios y con derechos ganados no por sí, sino por la muerte de Jesús en su lugar. Con esto de por medio y el pleno entendimiento de todas las verdades de la Biblia sobre sí mismo, tendrá una disposición para la asimilación de cuanta verdad adicional adopte, para implementar en su proceso de reducción o erradicación de las desregulaciones sufridas continuamente, así como tener un concepto correcto de la naturaleza de Dios, misma que surge en la definición famosa de Westminster, que dice: Dios es aquel único y verdadero Dios, infinito en su ser y perfección, invisible, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, omnipotente, sabio, santo, libre, absoluto. O en su versión más corta, que dice: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora bien, hablemos de plasticidad cerebral, que es una práctica muy necesaria para hacer algunos cambios. La posibilidad de nuevas conexiones que necesitamos hacer acá empieza con una deconstrucción, un derribamiento de los viejos paradigmas usados de por vida, e inician lo que yo llamo una reingeniería, una reconstrucción de emociones, sentimientos, acciones, pensamientos, que se habrán de sustentar sobre una estructura nueva, que se le puede llamar o no plasticidad cerebral, pero no es más que una construcción diferente, con cableados diferentes, es decir, un aprendizaje de formas de respuestas progresivas que contrasten con aquellas que han sido un lastre y generador o generadoras de insatisfacciones múltiples. Otro punto es implementar habilidades, aún pequeñas, establecen con la cotidianeidad aprendizajes progresivos que se refuerzan con la gratificación de hacer lo que siempre se ha buscado hacer y que por mucho tiempo generan un fracaso. Algo más es enviar órdenes desde el corazón al órgano maestro que es el cerebro. Desde hace unos 15 años se sabe que existen neuronas en el corazón, 40 o 50,000. Y otros órganos como el estómago y el páncreas. Y las del corazón, al tener una capacidad de enviar mensajes hacia el cerebro, que son alrededor de 300,000 millones, lo hacen con tal fuerza que se imponen contundentemente, generando obediencia y despliegan segregaciones acordes con el tipo de mensajes, ya sea positivas o negativas. De ahí la necesidad de almacenar emociones, pensamientos, sentimientos dignos, para que del buen tesoro del corazón partan órdenes para que el cerebro las ejecute, encaminadas a la modificación de aquellas conductas
aquellas actitudes, pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, que han sido un lastre en la vida y relaciones sociales, familiares, matrimoniales, etcétera, imponiéndose estas propias de las anheladas novedades de vida que siempre se han pretendido. Y también poner atención en la amplia gama de tareas que, vía la práctica cotidiana de habilidades psicosociales, que la doctora Marsha Linehan, en su libro Manual de Tratamiento de los Trastornos de Personalidad Límite, dice que a ellas se han de agregar las estrategias enarboladas por Pablo el apóstol, quien enfatiza y amplía tareas actitudinales, conductuales y de pensamiento, así sociales y personales como espirituales. Al escribir en una de sus cartas: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tareas que enfatizo abordan asuntos de las relaciones humanas, del autoanálisis y de la espiritualidad, y que instan a una modificación de la mente en buenas relaciones con los demás, con valores internos y de buenas conductas, haciendo el bien y con buen testimonio y dominio propio, y contrarrestando la autopercepción alterada, cambiándola por la que Dios ve como justa y santa, cual Él nos percibe, y que Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Siguiente cosa importante es el vacío existencial y la falta de identidad. Una parte importante que sostiene la mayoría de las alteraciones de conducta o de actitudes es eso: una especie de hueco interno que nunca ceja de demandar cuestiones secundarias como adquisiciones, diversiones, sexo, hiperactividad, etc., mismo que le lleva a una falta de identidad, que se evidencia a través de los accesos de disociaciones, de oscilaciones e inseguridades constantes, reacciones extremas, una búsqueda continua de aprobación en los demás, queriendo serle simpático a todos, llevándole a hacer cuanto esfuerzo o sacrificio esté de su parte para ganar la aprobación de los demás. Reacciones de rabia o rechazo al mínimo asomo de desaprobación o incomodidad que requieren experiencias tangibles. Pueden ser atracones alimenticios, adquisición constante a través de compras, promiscuidad, autolesiones, intentos de suicidio. Relacionado todo ello con la falta de identidad que adolece
desde la etapa infantil. De ahí que su organismo continuamente esté segregando adrenalina, dopamina, serotonina, sustancias gratificantes y de vitalidad y disfrute, junto con la sensación de culpa que a su vez le genera el estarse flagelando, que también le representa un castigo que compensa la culpa y le produce dolor. También padecen un inconsciente colectivo. Parte del suplicio implica una autoflagelación relacionada con eso, que pareciera muchos de los seres humanos tienen. El querer flagelarse para pagar un pecado que no siempre es identificado, a veces es un tanto ficticio. Es un mecanismo de defensa que permite la subsistencia con un poco de dignidad que el mismo dolor le agrega al paciente. Diferentes elementos participan en su tortuoso vivir. Su mente dividida le exige piel por piel, puesto que su culpa no baja, ni con la confesión, ni con la flagelación, porque existe una demanda de castigo ejemplar que tiene que aparecer y sentirlo. De esa manera puede ejecutar su propio pago, ya sea para eludir la carga condenatoria o evadir el dolor de la amargura o la ansiedad que forma parte de la culpa. Esta es una trampa muy escabrosa y perversa que le impele, mejor dicho, a autolesionarse, recriminarse, acusarse y condenarse continuamente. Otra cuestión es la necesidad del castigo absolutorio. La condena no acepta más que un castigo ejemplar para llegar a la tan ansiosamente esperada absolución. Aprendido esto probablemente por el catolicismo, que desde siglos ha sido visto por los medios que presentan a grupos en procesiones pequeñas o grandes, en las que los religiosos se flagelan, dejando en las mentes religiosas y divididas el mensaje de que la única forma de aplacar la ira de Dios o de la deidad preferida es mostrando su suplicio físico para manifestar su dolor y vergüenza por sus pecados. Pero mucho de eso se debe a su propia necesidad de sufrir a cambio de alcanzar su tan anhelada absolución psicológica, de su misma mentalidad inquisidora, condenatoria y demandante de castigo absoluto. Le es difícil entender que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y por eso es necesario acogernos a esa misma y vencer la continua flagelación que se establece de forma lacerante para afligir a quien se siente condenado permanentemente y su alteradamente no acepta el perdón, aun cuando acorde con la palabra que dice: si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Otra cosa, esa división, esa dicotomía, permítanme usar esto que yo llamo casuismo y doctrina rigorista, que son una triada mortífera. ¿Qué es cada una de estas cosas? La misma línea de la dicotomía se confabula con la inclinación a la postura casuista.
¿Qué es eso? Proviene de Mani, un pensador del siglo III. Él y sus discípulos creían tener siempre la respuesta absoluta para todo tipo de asunto moral. Y un común denominador era que todo era bueno o mal, o divino o demoníaco, y se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos, absolutos, que luchan entre sí, el bien y el mal. Por extensión, cualquier actitud que mantiene posturas extremas, sin puntos intermedios, es maniqueísta, siendo en la actualidad una actitud o interpretación de la realidad que tiende a valorar las cosas como buenas o malas sin términos medios. Esa persona se puede denominar maniqueísta, y esto lamentablemente es un factor que incrementa y agrega pesar a quienes tienen una dificultad de regular y considerar puntos intermedios, pues compran enseñanzas de esta índole y magnifican los procesos mentales y condenatorios y generadores de culpa, cuando miran permanentemente que nunca podrán llegar a la estatura de su línea denominacional que les han echado, como carga sobre su necesidad de ser santos y apartados de toda falla. Y aunque eso es cierto, ello no les permite ver la santidad inherente e inmerecida que les ha sido impuesta por gracia a ellos como hijos de Dios. Esto no deja de ser también una postura dogmática y distintiva en el medio cristiano, máxime en aquellas comunidades en que se exige continuamente la perfección porque Dios es santo. Asunto que tiene, sí, veracidad. El problema es que eso es lo malo. El exigir la perfección y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero una perfección que está vedada a las capacidades humanas, sea cual sea el razonamiento o justificación para exigir la santidad. El ser humano siempre va a fallar, ya sea de una manera o de otra. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ante esto, lamentablemente, algún equilibrista de la teología o simplista podrá argumentar que ni practica adulterio ni ha matado a alguien y en consecuencia es santo. Ello le facultaría para juzgar inmisericordiamente a quien ha hecho lo uno o lo otro, o cualquier hecho pecaminoso. Y así la ley de la libertad se estará violentando al desear someter a su interpretación rigorista a cuantos fallan, atrayendo bajo su propia cabeza ausencia de misericordia, haciendo a un lado la posibilidad de que la misericordia triunfe sobre el juicio, lo cual debe matizar nuestras relaciones sociales de forma continua para mayor posibilidad de salud emocional entre nuestras comunidades de espiritualidad. Siendo así, las víctimas de la desregulación emocional y de pensamientos y sentimientos son los primeros que sufren tales cargos de conciencia, de la que solo un análisis concienzudo e inteligente podrá dar luz y esperanza, para empezar a disfrutar paz y estabilidad emocional en medio de ese caos que se formulan de sí mismos y de una percepción equivocada de Dios. Los absolutismos y los relativismos
son importantes porque también participan en una situación de este tipo. Regresando al nuevo nacimiento, como garantía de transformación absoluta, choca con la realidad de la generalidad. Pues si fuese suficiente y necesario el nuevo nacimiento, entonces están condenados a no sanar quienes no tienen tal experiencia religiosa. ¿Y por qué entonces no sanan de otros males quienes nacen de nuevo? De igual manera, ¿por qué algunos sanan en algún momento y luego tienen una regresión a su padecimiento? Definitivamente, no podemos hablar de un absoluto como nos han hecho creer quienes románticamente enseñan que las promesas hechas a algunos personajes bíblicos son aplicables a la generalidad de quienes creen en Dios y que son discípulos de Jesús. Cierto es que la Biblia habla de absolutos y como tal son insoslayables, eso es un hecho. Pero decir que toda aseveración bíblica es un absoluto es demasiado temerario. Y algunos absolutos rayan en lo dogmático o necio. Y un ejemplo podría ser el principio de salvación, única y exclusivamente a través del conocimiento y relación con Jesucristo, puesto que Él mismo señaló que era el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino únicamente por Él. Pero cuando se lee que durante el juicio a llevarse a cabo se apelará a la conciencia de quienes no han tenido el conocimiento del Evangelio, se abre un panorama complementario de la gracia de Dios para quienes no supieron de Él ni antes ni después de la obra de Jesucristo en la cruz. Dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi evangelio, lo dijo Pablo en Romanos 2. La reprobación del relativismo. Existen otras referencias que son usadas sin reflexión del efecto iatrogénico. ¿Qué es eso? Es el daño generado en aquel que escucha al que sabe o que supone que sabe, el experto, que dice al feligrés dogmas condenatorios y estigmatizantes. Aunque conviene señalar que ello no implica relativizar todo al punto de tornar lo absoluto en relativo y crear así un evangelio laxo y una vida acomodaticia, una vida que a veces podríamos llamarle relativa, porque no se disfruta, o relativista. Amigos, espero que si esto te agrega algo, lo puedas compartir con algunas personas. El ejemplo de un absoluto se observa en la necesidad de un arrepentimiento, un nuevo nacimiento y una necesidad de guardarnos en pureza y
Diríamos de alguna manera que cuando esta pureza se transgrede, es necesario el arrepentimiento y la confesión del pecado. En las comunidades se manejan los absolutos y no cabe ninguna excepción y son condenables. Un ejemplo de una verdad insoslayable, pero elevada a un absoluto, es usada para señalar la inutilidad de una atención psicológica o psiquiátrica cuando se cita la expresión paulina que reza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y transgredir ese absoluto implica una ofensa a Dios, por creer que se duda de Él al buscar una ayuda en el especialista. Absolutismo, para mí, es elevar a un plano de absoluto lo relativo, y la gente demasiado permeable y vulnerable desarrolla prejuicios, resentimientos e ira hacia un Dios que les ha presentado o le han presentado como rigorista, implacable, condenatorio de la mínima falla humana. Contrastando esto con la verdad absoluta de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así entonces, un sinnúmero de elementos a considerar se presentan para hacer creer que una personalidad afectada por su historia siempre habrá de ser doblemente victimada. Por una parte, por sus verdugos en su infancia y en su adultez, por sus apoyadores, médicos, psicoterapeutas, consejeros, curas, pastores. Y los sabios amigos del desdichado Job suelen volver a presentarse para inconscientemente ayudar en una desregulación emocional, agregando pena a la pena. Y se hace inminente una defensa de los victimados. Una vez, para evitar nuevas victimizaciones en el presente, para darles la puntilla. Y que al final de cada caso no haya culpables. Ante la víctima, pues se diluye la responsabilidad, ya que de los culpables se suele decir, entre todos la golpearon, pero ella solita se murió. Qué irónico es esto. Somos culpables por no hacer las cosas de manera apropiada. Repito, si esto crees que pueda ayudar a alguien, compárteselo. Envíaselo. Compártelo en tus redes para poder entender algunas de las cosas que sufren personas con desregulaciones emocionales. Les veo en unos días.